la visión, empezando por ahí, porque ya saben que la misión de los oftalmólogos es cuidar la visión. Definición, epidemiología, las causas, tipos, manejo, prevención, y ya vamos a hablar algo de la ergooftalmología. Recordemos que los ojos son las ventanas del alma. No solo son importantes para ver el alma de otra persona, sino también para la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Podemos ver cosas bellas como cosas horribles. La vista y la visión son entidades diferentes. La vista es física, es una experiencia sensorial en la que la luz se refleja en las formas de los objetos y los ojos enfocan esta luz. Las señales se envían al cerebro, las convierten en imágenes, y la visión se refiere al tema de cómo nuestra mente, un aspecto de nuestro cerebro, interpreta estas imágenes y sabe, comillas, lo que ve. Bien, recordemos algunos datos, ¿no? Según esta encuesta que hicieron en Estados Unidos sobre la incidencia de lesiones oculares, que lo hizo la Academia Americana de Oftalmología y la Sociedad Americana de Trauma Ocular, acá se demostró que la mayoría de encuestados pensaba o considera que las lesiones oculares son más comunes en el trabajo, en especial en las fábricas o en sitios de construcción. Sin embargo, casi el 50% de todas las lesiones oculares se producen en la casa, las reparaciones domésticas, el trabajo en el jardín, limpiar, cocinar, ¿vieron? Fueron responsables de más del 40% de las lesiones oculares. Más de un tercio se produjeron en la cocina, en el dormitorio, en el baño, en la sala. Bien. Más del 40% de las lesiones anuales se relacionan con deportes o actividades recreativas. Más del 70%, 78%, casi el 80% de las personas no estaban utilizando protección ocular al momento de sufrir la lesión. Y abajo ven a estos deportistas, todos están cuidándose. El de arriba, el futbolista, no, recibió un golpe en el ojo, y tenemos muchos que por golpes en el fútbol, bueno, se le desprende la retina y por ahí tienen ifemas, otros problemas, glaucomas secundarios a los traumatismos, tenemos varios tuertos, ¿no? por estos problemas. Solo el 5.3% de quienes utilizaban corrección visual, incluyendo anteojos o lentes de contacto, tenían además unas gafas protectoras o gafas para practicar deportes. Los hombres deberían saber que son más propensos que las mujeres a sufrir una lesión ocular, recordar que el sol puede dañar los ojos, al igual que cualquier objeto, sustancia química o cualquier polvo. El ojo, en la parte del cuerpo, después de las manos y dedos, la más afectada por accidentes laborales. El ojo y la visión son afectados por múltiples factores de riesgo o agentes presentes en los puestos y ambientes de trabajo, de tipo químico, físico, biológico, mecánicos. Diseño inadecuado de los puestos de trabajo, y esto se asocia al tema de la ergooftalmología que vamos a ver al final. Si hablamos de la definición de trauma, entonces cualquier lesión originada por mecanismos contusos o penetrantes sobre el globo ocular y sus estructuras periféricas, que ocasionan daño tisular de diversos grados de afectación con compromiso de la función visual, que puede ser temporal o permanente. Y ahí a la derecha tienen unos ejemplos de traumas, ¿no? Que van desde algo aparentemente bastante, leve, con una gran hemorragia que asusta mucho, que muchas veces hasta prácticamente un estallamiento del globo ocular. La agresión que afecta al globo ocular en los anexos es el 7 a 15% del total de las consultas en emergencia, y vemos que estos pueden ser mecánicos, traumas abiertos o cerrados, químicos por álcalis o ácidos, físico por radiaciones, ¿no? Y estos pueden comprometer severa y permanentemente la visión. Si vamos a revisar algo de la epidemiología, es una causa importante de ceguera. La principal causa de ceguera monocular, o sea, de un solo ojo, en Estados Unidos. Tercera causa de hospitalización en los servicios de oftalmología. Casi el 50% de las lesiones son contundentes, y el resto, ojos contusas, y el resto penetrantes. Miren cuánto el sexo masculino, casi el 90%, y la edad en promedio son 30 años, gente joven. Si preguntamos a las personas, bueno, más o menos 1 de cada 5 ha presentado un traumatismo ocular en algún momento de su vida, ¿no? Hombre-mujer 4 a 1,
entre 5 a 40 años las más frecuentes, vimos que el promedio es 30. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 55 millones de lesiones oculares por año, aprox, 750.000 que requieren hospitalización, 200.000 lesiones con globo ocular abierto, 1.6 millones de personas en el mundo ciegas como resultado de lesiones oculares, 1.9 baja visión. Baja visión significa que ya es una visión que muchas veces no les va a quedar útil para el trabajo o que requieren aditamentos especiales para poder mejorar. El trauma ocular representa el 3% de los pacientes atendidos en urgencias, se considera la tercera causa de ceguera detrás de la retinopatía diabética y el glaucoma. Y si ponemos en primer lugar a la catarata, que es la primera en el mundo, entonces quedaría en cuarto lugar. Niños menores de 10 años son el 4%, ¿ven? 25% en el deporte, 50% en el trabajo, y vemos el 5% por los traumatismos con pelotas de diferentes tamaños. En América Latina, vieron que por ahí la incidencia, y hablamos hoy con el grupo, que el tema es más frecuente en los países de escasos recursos, y acá tenemos a nuestro entero, que muchas veces son estas las condiciones en las que trabajan, y obviamente en estas condiciones será mucho que le pidamos que use alguna protección. Y al hacer esta encuesta en Latinoamérica, se preguntó si usaba alguna protección, y miren, la respuesta es no en la mayoría, ¿no? El 95% de los encuestados dijeron que no usaban ninguna protección. ¿Qué otra causa tenemos aparte de los accidentes laborales, que también es importante y que es de terror, digamos? Bueno, el tema de los disturbios sociales, digamos, y Chile y Colombia son de los países donde tenemos muchos ciegos, sí, muchos ciegos, porque la policía utilizó balines o otro tipo de aditamentos, y además los disparó directo a los ojos de las personas, ¿no? Entonces, si ustedes buscan esto, digo, es de terror, y aparentemente nadie se ha preocupado por la cantidad de ciegos. No solamente estos dos países, en todos los países. Aquí, en estas últimas marchas que hemos tenido, es probable que por lo menos tengamos unos cuantos jóvenes que han quedado tuertos, ojalá, y no ciegos, porque yo he visto varios ciegos por balines. Bien. En la evaluación, ¿qué es lo que hacemos cuando nos llega un paciente de esto, no? Siempre empezamos con la historia clínica, ¿no? Que debe ser sistemática. La historia es sistemática porque va yendo por sistemas y completa, cuyo objetivo es conocer las circunstancias y el exacto mecanismo del trauma, la naturaleza del elemento que provocó la injuria, la existencia de patología ocular previa, establecer la agudeza visual con la que llega el paciente, conocer si tiene otras patologías sistémicas concomitantes, especialmente las alergias. Esto lo vamos a ver por qué. Los puntos clave en la anamnesis: los síntomas que sugieren patología ocular severa van a ser siempre la visión borrosa, el dolor ocular y obviamente la fotofobia, la molestia a la luz. Los menos graves va a ser la presencia de exudación o secreción, la sensación de ardor, prurito, diplopia, ven acá en la manito que se ve doble, lagrimeo, fotopsias, van a ser menos graves, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La anamnesis, siempre el examen físico, vamos a clasificar el trauma y hoy pediremos exámenes complementarios, y obviamente dentro de la anamnesis hay que conocer la escena del crimen. Esto es el lugar donde se produjo, qué cosa es lo que estaba haciendo, vieron, clavando un clavo, qué sé yo, destapando algo, desentornillando algo, saltó, y en fin. El tema de los cuerpos extraños queda para la siguiente clase, es especial, pero en realidad es parte del trauma ocular. Pero eso no lo vamos a mencionar porque ese es el tema del doctor Durán. En el examen físico que vamos a pedir, debe incluir siempre, siempre, siempre recuerden, el examen físico en oftalmología comienza con la agudeza visual. Y esto por motivos. Si vamos a ponernos en cuestión de medicina defensiva, empezamos por ese. Y gracias a ese espero que no se les olvide nunca que siempre hay que empezar por la agudeza visual. Porque yo le digo a mis alumnos, usted le ponen una luz con su linterna para mirarle el ojo, ni siquiera lo tocan, ni le levantan el párpado, nada, 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 y el paciente el siguiente día va y los denuncia
porque dice que llegó a emergencia viendo y que el doctor o la doctora le puso una luz y lo dejó ciego. ¿De qué modo ustedes pueden demostrar al juez que no fue así? Bueno, la historia clínica, recuerden que es un documento médico-legal donde va a estar escrito, justamente debe estar reportada la agudeza visual muy claramente. Ojo derecho, ojo izquierdo. Entonces, y si tiene lentes con lentes, si no, solamente así, y tienen que poner a cuántos metros y todo. Después va a seguir la inspección, ver los párpados, los anexos, siempre vamos de afuera hacia adentro, la conjuntiva y escleróticas o escleras, la córnea, la cámara anterior, el iris, el cristalino, hasta ahí siguen utilizando su linterna o la luz, mejor luz que puedan tener, la mano. Para ver el humor vítreo ya no va a bastarles con la linterna porque va a estar muy atrás. Acá miren en la figura de la derecha arriba, se está viendo una rotura del iris entre la 1 y 3 que se ve claramente, en este caso está iluminada con la lámpara de hendidura, vemos una luz acá adelante en la córnea, la luz misma que pasa los planos transparentes, y acá se refleja en el iris, pero con la linterna podría verse también. Entonces, para ver cristalino y vitrio, lámpara de hendidura, que ya es un examen más especializado. Los movimientos extraoculares sí los pueden ver con su linterna, y esto nos sirve para ver si están funcionando bien los músculos extraoculares y de paso los nervios oculomotores tercero, cuarto y sexto. Mirar el reflejo pupilar me va a decir mucho también, ¿no? La presión intraocular puede ser digital, pero por favor mejor no toquen al paciente, porque si tuviera por ahí un pedacito de vidrio o algún pedazo de cuerpo extraño y ustedes colocan sus deditos sobre el globo ocular del paciente a través de los párpados, van a contribuir a que penetre el ojo o le haga más daño. Entonces, esto ya lo dejarían también para los especialistas, ¿no? Que tenemos tonómetros que no tocan el ojo, no hacen contacto y pueden decirnos cómo está la presión. Una idea del campo visual y obviamente el examen de fondo de ojo. Recordemos la anatomía del ojo. ¿Para qué? Para poder tener la orientación de cómo hacemos el examen siempre de modo sistemático, de afuera hacia adentro, no empezamos mirando el fondo de ojo, ¿no? Y cómo además de mirar el globo ocular, donde vamos a mirar la córnea, la cámara anterior, la profundidad, si hay sangre aquí, vamos a mirar la pupila, vamos a mirar el iris, si está desprendido, si está normal en su sitio, el cristalino, si está transparente, toda la cámara vítrea es esta de acá, la cámara, digamos, no es la cámara posterior, es la parte posterior del ojo, la más grande, que está llena de este gel que se llama vítreo, y la retina siempre y cuando podamos examinar aquí, ¿no? Mirar la pupila, obviamente, la conjuntiva y la esclera, y los anexos. No olvidarnos de la glándula lagrimal que está en la parte súper externa de la órbita por debajo del hueso, que no lo podemos tocar. Tenemos que mirar los párpados, las pestañas, recordar que estas lesiones a nivel de la zona interna del margen del párpado pueden lesionar los canalículos que llevan las lágrimas, los canalículos lagrimales, y podemos tener después complicaciones muy severas y digamos, muy molestas para el paciente y difíciles de manejar más adelante, ¿no? Porque el pobre paciente se va a quedar con epífora o con lagrimeo, constante. Recordar que la anatomía no solamente es el globo ocular, sino también dónde el globo ocular está alojado, que es un estuche, una cajita de hueso, y este hueso, bueno, tiene su piso, una pared externa, un techo y una pared interna, y ahí está el hueso etmoides con su lámina papirácea, que recuerdan que esa es la que se puede fracturar más fácilmente porque, bueno, aparentemente es como un papel, aunque no es tan cierto, es bastante, el golpe tiene que ser muy fuerte para romperlo, ¿no? Pero para el caso que se ha presentado hoy día, recuerden que ha habido una fractura a este nivel y entonces el aire que está en el seno correspondiente, en el seno paranasal correspondiente, al momento que el paciente hace una maniobra de Valsalva, tose, estornuda, se agacha, levanta un peso, lo que fuere, va a poder el aire
pasar de esta zona y ir por el tejido subcutáneo y nos va a dar el enfisema que se ve en el caso, ¿no? Entonces, visto de perfil, este es el globo ocular con sus músculos extraoculares inervados por los nervios que ya dijimos, y visto de frente está aquí. Entonces, cuando va a haber una fractura en el piso de la órbita en los huesos, acá se va a encarcerar el recto inferior, y cuando el paciente quiere mirar hacia arriba no va a poder porque está atrapado aquí junto con la grasa periorbitaria, porque el ojo, acuérdense, la bola del ojo no está ahí volando como acá, ¿no es cierto? Tiene además un colchoncito de grasa que hace que esté metido en este estuche óseo, ¿no? Entonces esa grasa se va a encarcerar, va a venir hacia el seno maxilar superior acá, y entonces cuando el paciente quiera mirar arriba no va a poder moverse, ¿no es cierto? Bien. Pasamos al examen ocular entonces, con la agudeza visual. Si tienen una cartilla de Snellen o cualquier otro aditamento, vieron que esta aplicación para el celular que se llama iHandbook viene con la prueba de la cartilla de Snellen, viene con un test de Amsler que va a servir para la visión cercana específicamente de los 30 grados centrales del área macular. Tiene una prueba de colores, con sensibilidad al contraste, bueno, la luz para la fluoresceína, en fin. Es una herramienta diagnóstica también, ¿no? Hay que hacer el examen físico, buscar las lesiones. La exploración completa y detallada nos permitirá hacer un diagnóstico y pronóstico adecuado. No olvidar que la agudeza visual, vuelvo a insistir, es lo primero que hay que hacer en un examen oftalmológico, y yo siempre les estoy preguntando, examen oftalmológico, primero la respuesta es agudeza visual. Bien, después buscamos las lesiones, y miren cómo una luz de una linterna que nos da una luz amarilla, esa es muchísimo mejor que la luz del celular, que es más difusa, digamos, y nos va a permitir ver muchísimo, muchísimo, pero para poder, ya vimos que ver y mirar son dos cosas diferentes. Para que nuestro cerebro aprenda a interpretar lo que ve y sepamos que hay la posibilidad que haya un ifema, por ejemplo, un hipema en la cámara anterior, mi visión tiene que estar educada, mi mirada tiene que estar educada, que tiene que decir, tengo que saber que existe y buscarlo. Para eso siempre les recomiendo que, es una pena que ustedes no puedan hacer la parte práctica con los pacientes, pero por lo menos que traten al menos de utilizar su linterna en la casa y mirar cómo es que se ve. Cómo es que la es transparente, pueden mirar la profundidad de la cámara anterior, ver las pupilas, ver el cristalino, si se ve la pupila negrita, el cristalino está transparente, en fin, mirar los párpados y la parte externa. A veces tenemos que hacer una eversión de los párpados, muchas veces para buscar cuerpos extraños. Próxima clase, teñir con fluoresceína para buscar aleaciones en la córnea, explorar las heridas conjuntivales y esclerales con mucho cuidado porque pueden haber zonas que estén perforadas, buscar ayuda con equipos especializados. Muchas veces tenemos que solicitar radiografía de órbita, tomografía, ecografía y algunas veces resonancia. En el examen externo, entonces, seguimos en párpados, ¿bien? Ver la presencia de equimosis, a veces hematomas, y bueno, la diferencia va a ser que la equimosis prácticamente el párpado está del mismo tamaño y el hematoma está todo mucho más oscuro, lleno de sangre y mucho más hinchado. Ver la presencia de hemorragias subconjuntivales, que generalmente son muy aparatosas, asustan mucho a la gente, pero vuelvo a repetirles, puedan ser no tan graves, digamos. Y acá tenemos un trauma ocular severo, ven una herida cortante, mutilante del párpado inferior. El examen físico, esto tienen que aprender a hacerlo, y no sé cómo, pero hay gente que no sé si ustedes vieron, con mucha facilidad ellos mismos se vierten el párpado y muestran la parte tarsal de la conjuntiva. Bueno, es importante aprender a hacerlo, ¿vieron? Necesitan un aplicador de algodón, una torundita, coger las pestañas entre los dos dedos, pulgar e índice, de una mano y con la otra mano hacer presión en el surco y vertir el párpado. Pedirle siempre al paciente que mire hacia abajo, y cuando ya terminamos de examinar con nuestra luz o que alguien nos ayude ahí, nos ilumine, vemos que no hay ningún cuerpo extraño, le pedimos al paciente que mire de frente un poquito arriba y el párpado regresa a la normalidad.
También se pueden hacer un par de separadores palpebrales utilizando 2 clips, ven de esta forma, y nos pueden servir para poder abrir los párpados y examinar esta parte que por ahí el paciente no puede abrirlo, ¿no? Obvio, hay que limpiarlos muy bien previamente antes de ponerlos dentro de los fondos de saco. Mirar las pupilas, para eso con la luz basta. Vieron que la pupila va a estar normal o miótica, o puede estar dilatada o midriática. Una campimetría de confrontación, comparando el campo visual del examinador con el del paciente, y bueno, en algunos casos hacerlo un campo visual, en este caso que se ve que es el computarizado. Y por último, el fondo del ojo, que me va a permitir examinar de un modo relativamente sencillo, a través de todos los medios que deben estar transparentes. Voy a poder, si es que estuvieran transparentes, voy a poder mirar el nervio óptico, las venas, que son las más gruesas, las arterias, que son las más flaquitas. La relación normal es 3:2, y lo que no son vasos ni nervio óptico, todo el resto es la retina, ¿cierto? Y la zona esta, que es la parte más importante, que no tiene vasos, que es la zona de la mácula, ¿no? Donde va a estar la parte central de la mácula, la fovea. ¿Y por qué es la más importante? Porque esta va a tener los fotorreceptores que nos van a permitir poder leer lo que vemos. La agudeza visual central nos la va a dar justamente esa zona de la retina, la mácula. Hay clasificaciones del trauma ocular que también permiten saber, tener una idea de cuál va a ser el pronóstico, y bueno, y esto lo van a hacer en los lugares especializados, ¿ya no? Heridas cerradas, bien, pueden ser heridas cerradas abiertas, con penetración parcial, laceración lamelar, contusión ocular, las heridas abiertas que pueden ser incisas, o puede haber rotura del globo ocular, cuerpo extraño, penetrante, es en una herida de entrada, y perforante cuando hay herida de entrada y salida. Bueno, ahí está la terminología, y ahí vamos a hablar de qué cosa es una lesión a globo cerrado, por ejemplo, que no es todo el grosor de la pared. A globo abierto, bueno, todo el grosor de la pared ocular. Contusión, laceración lamelar, ruptura, laceración sola, penetrante, con herida de entrada, perforante, entrada y salida, cuerpo extraño intraocular, y bueno, mixtas, ¿no? El diagnóstico va a estar asociado a la naturaleza del agente implicado en el trauma, ¿no? Antecedentes mecánicos, son traumatismos, y ese va a ser el diagnóstico siempre. Voy a poner trauma o traumatismo ocular, orbitario, lo que corresponda. Puede ser agentes físicos, y ahí pondré pues quemadura por lo que fuere, radiactividad, electricidad. Agentes químicos, quemadura también, álcalis o ácidos. Agentes corrosivos, que pueden ser los gases lacrimógenos, disolventes industriales. Entonces, un esquema de lo que son los traumas contusos, con una laceración lamelar, ven aquí, una penetración parcial de la córnea, está levantada acá una lamela. Pueden ser abiertos, penetrante, y acá vemos cómo está esta parte que se ve acá es tejido uveal, que corresponde al iris, ¿no? Ha salido por la herida penetrante. Perforante, cuando el cuerpo extraño atravesó todo el globo ocular con entrada y salida, y también puede haber estallido o ruptura del globo. El trauma ocular cerrado puede ser por objetos romos, contundentes, golpes directos, puño, lamelar, objetos punzantes, tijeras, cuchillos, vidrios rotos. Y los contusos a ojo cerrado con ifema, vamos acá, fracturas del piso orbitario con incarceración, lo que comentábamos hace un rato. Acá en un corte vemos como el piso está fracturado, la grasa periorbitaria atrapado al recto inferior, o en un traumatismo cerrado vemos como el cristalino que está suspendido en la cámara posterior del ojo a través de la pupila ahora está en la cámara anterior y se ve todos sus bordes, está luxado prácticamente. También se puede luxar hacia el vitrio y obviamente no lo vemos, pero cuando se hace una ecografía se ve que el cristalino está flotando dentro del vitrio. Y el abierto, los cuerpos extraños, que esto, la ruptura o estallido, esto lo van a ver en la siguiente clase.
Bueno, los indicadores del pronóstico obvio van a estar asociados a la magnitud del trauma inicial, la oportunidad de atención médica, prevención de las complicaciones. El pronóstico dependerá de muchas cosas, pero en la presencia del reflejo fotomotor directo y consensual, esto es en la pupila, nos revela que la vía óptica, o sea, el camino de la luz desde la parte externa hacia el cerebro está conservada, y la magnitud del daño del nervio óptico. Si la pupila no reacciona a la luz, significa que hay un problema y el pronóstico es peor. Las lesiones en párpados, cuando estén en emergencia, ¿no? Entonces llega, por ejemplo, este paciente con toda esta lesión en el caso A, y ¿qué es lo que tiene que hacer? Suturarse. Entonces la sutura debe ser muy cuidadosa y muy prolijita, respetar los puntos de reparo, la línea gris, por ejemplo, que va a estar en esta zona del párpado. Mucho cuidado con los canalículos que vieron en este caso, están preservados porque las lesiones han sido para el lado temporal, no nasal. Podrían estar sancionados y volvemos a decir que produce un grave problema, ¿no? Y miren, llega después de la sutura prolija y por planos y por partes, llega a quedar así, súper bien. Bueno, en caso de duda, por favor, no toquen, a lo más coloquen un par de puntos si fuera súper necesario, y lo que tienen que hacer como médicos generales, referir el caso al especialista. La conjuntiva, volvemos a insistir que la hemorragia subconjuntival generalmente es aparatoso, asusta a los pacientes y a los familiares, la mayoría de veces no tiene significado clínico de gravedad y va a desaparecer en unos días. Las erosiones corneales se presentan por lesión directa, lesiones con papel u otros, a veces asociadas a cuerpo extraño, conjuntival, y el paciente refiere que se frotó el ojo, empezó el dolor intenso, la fotofobia, y en estos casos va a ser indicado el uso de antibiótico tópico, oclusión del ojo para permitir que la córnea se regenere, y bueno, obvio, referirlo al especialista para el control de todos modos. Un signo que hay que tener en cuenta es la presencia de ifema, que como vemos puede ser desde 1 milímetro 1.5, un grado 2 que casi llega ya al borde de la pupila, un grado 3 que está tapando como media pupila, y un grado 4 muy avanzado, que ya prácticamente toda la cámara anterior está llena de sangre, ¿no? Esto que va a conducir que el humor acuoso va a perder su capacidad de estar bastante líquido, va a estar lleno de sangre y va a aumentar la presión intraocular. ¿Y qué más? Mientras más tiempo se quede la sangre en cámara anterior, la córnea se va a pigmentar por la presencia de los derivados de la hemoglobina, en este caso el hierro, ¿cierto? Y entonces va a quedar de un color marrón y el paciente con visión out. Va a requerir un trasplante de córnea, ¿no? El tratamiento, reposo con la cabeza a 45 grados, hay que dar cicloplégicos, dilatar la pupila, acetazolamida, que es para disminuir la presión del ojo, evaluar la posibilidad de un drenaje quirúrgico, esto cuando fuera tan grande como el grado 4 que vimos, para evitar ¿qué cosa? La impregnación hemática y el glaucoma secundario. Pasamos al tema de las quemaduras. Las quemaduras dijimos que pueden ser químicas o físicas, químicas por álcalis o ácidos, y físicas, bueno, asociadas al sol o fotoeléctricas. El manejo inicial va a ser en el lugar del trabajo. La recomendación es que ustedes siempre recomienden, ustedes como médicos acuérdense, una de las funciones que tenemos es educar a los pacientes, educar a la gente. Bueno, si hubiera la posibilidad, inmediatamente en el lugar del trabajo es el lavado abundante con agua, con lo que hay, digo, con el agua que se consiga, ¿no? No debe ser agua sucia, obviamente. Entonces, las quemaduras por cáusticos son de extrema urgencia, 10% de los traumas oculares, 80% de los varones, 25% bilaterales. Los efectos son devastadores y dramáticos, y por álcalis son más frecuentes y mucho más graves. El álcali, recordar que está la lavandina, o sea, la lejía, el perclorato de sodio, materiales para la construcción, cal, cemento, potasa, fertilizantes, refrigerantes, el amoníaco, lesiones muy nocivas, y el problema es que no terminan cuando ya, digamos, pasa el tiempo, siguen actuando, ¿no? Progresivas, siguen actuando en los tejidos. Los ácidos industriales, el ácido muriático que se utiliza en la limpieza de los baños generalmente es el más frecuente, el vinagre, el ácido acético,
La ventaja que tienen los ácidos es que las lesiones no son progresivas y en todo caso el pronóstico es mejor. Las quemaduras alcalinas, miren, realmente conducen a un derrumbe de la estructura ocular, y acá en la figurita está como que nada, toda la casa se cae. Y acá, bueno, pues todo el ojo, todas las estructuras, debido a la necrosis colicotiva progresiva, la saponificación de las grasas, la penetración en los tejidos, prácticamente el ojo se sigue deteriorando, y nos vamos viendo cómo llegó con una córnea que se veía y al final terminan así. Prácticamente llegan a la tisis bulbi, el ojo queda reducido como una pasita, y acá lo vemos, ¿no? Las lesiones llegan en primera instancia así, después siguen progresando, se necrosan los vasos, ven que ya no hay nada de vasos por acá, se ve todo blanco, la córnea está blanca, esto llega a caerse, ¿no? De ahí la importancia de la prevención y del buen manejo inicial, lavado abundante y por mucho tiempo quiere decir que puedes estar 1 hora lavando al paciente, o a veces más. Se debe ser abundante con agua, a veces se puede usar suero glucosado si la gente neutralizar escal, por ejemplo, o hacer un jarabe de agua con azúcar, EDTA si tuviera para quelar el calcio, bueno, producir, indicar midriáticos y controlar para evitar las secuelas. Las quemaduras con ácido son menos agresivas, no progresan, siempre es el lavado para cualquiera de sustancia que caiga al ojo, en lo posible neutralizar con bicarbonato de sodio si estuviera, y buscar la presencia de úlceras en la córnea con fluoresceína, como es este caso, en el cual vemos que la zona, esta zona que se ve en verde brillante, es la que está lesionada, ¿no? Obvio, se le ha puesto fluoresceína y la luz que se le está poniendo para que esta florezca es de color azul. Los fototraumatismos o quemaduras por radiaciones, las lesiones por radiación ultravioleta generalmente están después de la exposición accidental a arcos voltaicos, lámparas solares, el reflejo solar sobre la nieve o el agua, sin llevar protección ocular adecuada. Estas radiaciones se absorben en la superficie ocular anterior, provocando un cuadro de queratoconjuntivitis. Y acá vemos los aditamentos que hay que usar obligatoriamente cuando vas tanto a la playa, porque vieron el agua sobre la arena, la convierte prácticamente en un espejo. Los rayos luminosos al reflejarse sobre la arena van a ir al ojo de la persona que está caminando sin la protección y le van a producir justamente estas queratoconjuntivitis. Para ir a la nieve, obligatorio, y obvio también para el trabajo con luces tipo soldadura de cualquier calidad. En relación a la fuente radiactiva, podemos hablar de la queratoconjuntivitis actínica. Actínica se refiere a la luz o solar, o las fotoeléctricas, ¿no? La actínica se produce tras la exposición a la radiación solar sin protección, y en los lugares donde hay mucha nieve, esta se llama oftalmia de la nieve. Se asocia a un deporte, ¿no? No es muy frecuente para nosotros, pero por ahí la pueden ver algún día. La queratoconjuntivitis fotoeléctrica se produce tras la exposición a arcos voltaicos, sopletes o soldadura. Y esto sí es muy frecuente, mucho más los que trabajamos en el Hospital 2 de Mayo, que tenemos cerca muchas personas que trabajan en lo que son en los temas de los fierros y las cosas, y muchos soldadores. Bueno, estos llegan así, con mucho dolor, llegan por emergencia, no se producen los síntomas inmediatamente, y acá vemos esto, ¿no? Hay desvitalización de las células del epitelio corneal, los síntomas surgen después de 6 a 12 horas, y va a haber sensación de cuerpo extraño, fotofobia que puede ir de leve a intensa, dolor intenso, blefaroespasmo, los párpados están cerrados, el paciente no quiere ni puede abrir los ojos, gran hiperemia conjuntival, epífora, llegan con mucho lagrimeo, y en la lámpara de hendidura se va a ver un edema puntiforme y difuso, y la presencia de abrasiones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que colocar? Un doble parche, verificar que no hayan úlceras corneales, cicloplégicos, para disminuir el dolor. Siempre que vamos a parchar un ojo, acuérdense, vamos a cambiar la temperatura de la conjuntiva, y si cambiamos la temperatura de la conjuntiva, después vamos a tener de todos modos conjuntivitis, porque se acuerdan que la conjuntiva es una mucosa que tiene una flora ahí que está esperando que cambie el ambiente para que
proliferen algunos, ¿no es cierto? Entonces, conjuntivitis segura si es que no se pone el antibiótico tópico. Analgésicos orales, porque se acuerdan que llega con mucho dolor, mucha fotofobia. No usar corticoides y nunca indicar los anestésicos tópicos para que el paciente se los lleve a la casa, porque obvio, apenas llega, acuérdense que la córnea es la parte más inervada de todo nuestro cuerpo, hay mucho dolor cuando están lesionadas las terminaciones, y las células y las terminaciones quedan expuestas, y entonces cuando llegan los pacientes y uno le pone la gota de anestesia, ¡oh! ¡Ay! Se cambian de cara y todo, y claro, los 20 minutos que le pasa el efecto, dice, vuelvo a poner esas gotitas que me cambiaron el dolor. Bueno, y obvio hay que controlar cada 24 horas, de preferencia enviar al especialista. Los traumas contusos, vamos a revisar la fractura del piso de la órbita. Bueno, estos pueden estar asociados a accidentes automovilísticos, riñas, deportes. Y la característica, miren acá en la figurita de la izquierda abajo, se le pide al paciente que mire hacia arriba, el ojo que está sano sube y el otro ojo se queda. El ojo derecho entonces tiene, sin necesidad de radiografía, yo ya sé por el signo que no puede mirar hacia arriba, que está el piso de la órbita fracturado y está atrapado el recto medio. Y además va a haber un poquito de noftalmo, significa el globo ocular metido un poco, porque obvio la grasa se cayó, se hernió hacia el seno maxilar. Entonces ahí está el enoftalmo, descenso del globo, asimetría en la hendidura, se va más pequeña la hendidura palpebral, y el paciente cuando mire de frente va a tener diplopia, fractura de piso orbitario por el trauma, ¿no? En este caso de la derecha es un niño, y ahí se ve en la resonancia la fractura, ¿no? Y ahí está la grasa que está herniada en la zona del seno maxilar. No olvidar que una radiografía simple de cráneo puede detectar otras fracturas de la órbita, incluso el enfisema subcutáneo. Entonces, digo, no irnos por lo más complicado y difícil, si estamos en Colocochay, vale. Y por último, ni siquiera necesitan tanto, mandan al paciente al especialista y van a poner ustedes el diagnóstico probable, van a decir, uy, qué genio, ¿cómo sabía, no? Bien, la fractura de piso, entonces, la conducta va a ser expectante, cuando el edema disminuye, va a disminuir el encarcelamiento del músculo, pero si es muy grande la fractura del piso, va a requerir una cirugía, y ven acá le están poniendo una mallita, ¿no? ¿Y cómo manejamos el trauma ocular? En primer lugar, siempre tenemos que recordar que en caso de traumatismo, y en el cual no solamente están comprometidos los ojos, sino todo el resto de la economía del cuerpo del paciente, de la economía del paciente, tenemos que preservar en primera instancia la vida, en segunda instancia la función visual, y en tercera instancia, si no puedo, preservar el órgano, ¿no? O sea, preservar el ojo, ¿no? ¿A través de cómo? De una o varias cirugías. ¿Quién debe hacer estas cirugías? Bueno, el cirujano más experimentado, el que tenga experiencia en este tipo de patología. En emergencia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Colocar protectores metálicos si tuvieran, y ya ven que si no tienen, un vasito descartable acá sirve. Esta es una protección para que pueda el paciente trasladarse y llegar al lugar especializado. Antibiótico-terapia de amplio espectro intravenosa si hubieran traumatismos grandes, y si hay cortantes obligatorio. Usar el toxoide tetánico, ¿se acuerdan? Sedar al paciente, darle antieméticos, porque ya vimos lo peligroso que son las maniobras de Valsalva si tuviera náuseas, vómitos, tos o lo que sea, y obviamente referir al especialista. Y cuando hablamos de prevención de los accidentes, estamos hablando del tema de la ergooftalmología, y estamos viendo, bueno, otras realidades donde los trabajadores tienen sus protectores respectivos. Recordar que la ergooftalmología es una rama de la oftalmología que en combinación con la medicina del trabajo se ocupa de prevenir los riesgos laborales. Hasta 1966 era oftalmología laboral, y bueno, Hanchuber fue que le puso este nombre. Los riesgos para la salud ocular van a estar la posibilidad de quemaduras producidas por radiaciones, tiene baja incidencia, y la posibilidad de recibir impactos de partículas, fluidos o gases, este riesgo tiene mayor incidencia.
Recomendaciones. La Academia Americana de Oftalmología recomienda que todos los que se ocupan de estos trabajos tengan al menos un par de gafas protectoras, ¿vieron? No cualquier gafa protectora, sino aprobadas por la ANSI, ¿no? La ANSI quiere decir que sean aprobadas por las normas de seguridad del Instituto Nacional Americano de Estándares, ¿no? Este Instituto de Estándares Americano Nacional, sus siglas. De las condiciones de la protección ocular, debe cubrir suficiente superficie, ser resistente a los impactos, durable, con baja reducción del campo visual, no debe distorsionar la visión, debe ser liviano, ventilado, de fácil y rápida colocación, no debe impedir el uso de la corrección óptica habitual del obrero. En el hogar, tener mucho cuidado con el uso de sustancias químicas peligrosas como limpiadores de horno, blanqueadores, la lejía, ¿no? Los accidentes que se producen causan 125.000 lesiones oculares por año. Leer cuidadosamente los rótulos de los productos limpiadores, no mezclar productos. Utilizar protectores de grasa sobre las sartenes para protegerse las salpicaduras al cocinar alimentos que puedan salpicar grasa o aceite caliente. Tener mucho cuidado al destapar botellas de champán o vino, de gaseosa también. Envolverlas en una toalla alrededor del pico de la botella mientras se descorchan. No dirigir nunca el cuello de la botella hacia otra persona o hacia uno mismo mientras la destapan, ¿no? Las de gaseosa eran de Genio, así, casi todas eran de Coca-Cola, ahora, antes que no habían las taparrosca, entonces usaban un destapador y derechito al ojo, y derechito los pacientes llegaban con ifema. Y hemos tenido hasta desprendimientos de retina por golpes con las tapas de las botellas, o a veces con los corchos. Al perforar o martillar tornillos o clavos en las paredes o superficies duras, estos pueden volar en el aire, pueden salir fragmentos de las mismas superficies. El uso de objetos calientes como las pinzas para rizarse el pelo, para lasearse, ¿no? Puede entrar en contacto con los ojos, producir lesiones graves. Las alfombras, los tapetes en el piso pueden causar caídas, asegurarlas con parches antideslizantes. Parches de seguridad en las esquinas y en los bordes si hay niños o personas mayores en la casa. Y bueno, ¿qué hacer con los niños? Cada año miles de niños sufren lesiones de los ojos por accidentes en la casa, jugando con tijeras, con objetos cortantes o en los autos. Estas lesiones pueden causar daños graves en la visión, inclusive la ceguera. Causas frecuentes de lesiones en los ojos, bueno, mal uso de los juguetes, caídas desde una cama contra muebles, caída de las escaleras, mal uso de herramientas, objetos de actividades diarias, una herramienta de trabajo, jardín, cuchillos, tenedores, lapiceros o lápices, todos los punzocortantes o cortantes o punzantes lejos de los niños. Miren esta foto, el niño se está acercando, como está nada, no ve lo que hay porque no alcanza, y miren todo lo que tiene. La supervisión adecuada, buscar y eliminar los riesgos potenciales para la visión, estar atentos a los peligros, tienen elementos comunes caseros como los clips para papel, cordones elásticos, ganchos de metal para la ropa, bandas de caucho y anzuelos de pesca. En otros lados donde es muy frecuente la pesca hay muchas de estas lesiones. Eso lo van a ver en la siguiente clase de cuerpos extraños. Seguimos con las recomendaciones. Insistir en el uso de anteojos protectores cuando se practica deporte o otras actividades riesgosas que van desde cortar el gras, digamos. El béisbol en Estados Unidos es la causa número 1 de las lesiones en los ojos relacionadas con los deportes en niños entre 5 y 14 años de edad. Comprar juguetes para las edades apropiadas. Evitar juguetes que actúen como proyectiles, por ejemplo, dardos, arcos, flechas, armas de juguete. No permitir que los niños jueguen con armas de accionamiento sin pólvora, ¿no? Armas de perdigones o balines de terror, mismo a policía. Estas son extremadamente peligrosas, han sido clasificadas como armas reales, también han sido removidas de los almacenes de juguetes. Mantener todos los productos químicos y atomizadores, limpiadores de baño, hornos, lejos del alcance de los niños, siempre rotulados, ya saben. No permitir que estén cerca de fuegos pirotécnicos, que son otra causa de trauma, ¿no? Esencialmente cohetes, ¿no? Este tipo de pólvora presenta un riesgo de lesión de los ojos, no debería ser permitido en realidad. Tampoco permitir el uso de los punteros láser o de juguetes que los tengan. Esta luz
proyectada directamente sobre la retina, específicamente sobre la mácula, puede dañar la mácula y dejar al paciente con una forma de ceguera central. Y ¿cómo estamos en tiempo? Si tenemos tiempo, y vamos a ver si carga el video. Es un video cortito. Más o menos cortito.
Doctora, ¿Sí? no ¿Qué se ve, pasó? no se ve ningún ¿No se video. ve? ¿No ha salido el video? No, ¡Oh! No, doctora. ¿Por qué no me han avisado? ¿No llegaron a ver el video entonces? Se queda en el PPT donde muestra el link, doctora. Ay, qué pena. Yo mirando muy contenta el video, pensaba que estaba compartiendo el video con ustedes. Bueno, espero que lo puedan mirar. Y ay, ¿por qué no me avisaron? Y si ya falta poquito para terminar el video. Bueno, espero que lo puedan mirar en algún rato, es muy cortito, pero es bien interesante. Les habla en palabras muy, muy sencillas el tema del trauma. Bien, en todo caso, no olvidemos que prevenir la ceguera es una de las misiones fundamentales del médico en general, a los médicos generales que van a ser ustedes, hasta que no hagan la especialidad, les pedimos que colaboren con los especialistas para que podamos seguir viendo las cosas bonitas de la vida, ¿no es cierto? Y para contribuir a disminuir la ceguera, entonces deberemos qué hacer, referir al paciente. Pero ¿cuándo? Bueno, oportunamente, ¿no? Oportunamente significa en el momento preciso, no esperar, no esperar a que hayan complicaciones, no estar dilatando, sino lo más pronto posible. Esto va a contribuir a disminuir la ceguera y, obvio, mejorar la calidad de vida de la gente. Bien, si hay alguna pregunta. doctora, ¿podría explicar de nuevo cómo es que se produce el enfisema subcutáneo del ojo? O sea, es por la fractura ¿y de dónde procede el aire que entra a la piel? A ver, vamos a buscar la figurita. Estamos hablando, no sé si me escuchan. Sí. Estamos hablando entonces, ¿se sigue viendo la pantalla o ya no se ve? Sí, doctora, sí se ve. Espérate.
Tenemos las fracturas. Bueno, recuerden que los ojos están rodeados, digamos, en la órbita aquí tenemos relaciones de las paredes de la órbita con los senos paranasales. El piso, es la pared inferior, digamos, está en relación con el seno maxilar inferior. Acá tenemos la relación con el seno etmoidal, y con los otros senos. Cuando se rompe la lámina papirase, entonces, y hace el paciente una maniobra de Valsalva, tose, estornuda, puja, se agacha a levantar un peso, en fin, ¿qué va a pasar? Que el aire que está contenido en el seno paranasal va a seguir su camino a través de la grasa periorbital, el tejido celular subcutáneo, y nos va a presentar la crepitación y el enfisema subcutáneo. No, ese es el mecanismo. Ahí está, ¿no? La fractura. Y ese es el caso de la fractura de la pared medial. En el caso de la fractura de piso, no va a haber enfisema. ¿Por qué? Porque justo en la zona de la fractura, por ahí va a herniarse el tejido graso que rodea el globo ocular y a la vez va a atrapar al músculo recto inferior y el paciente no va a poder, al mirar hacia arriba, en este caso del niño es el ojo izquierdo, al mirar hacia arriba el ojo izquierdo, el derecho va y el izquierdo se queda porque está atrapado acá. Entonces, ese es el mecanismo de la presencia del aire en el celular subcutáneo. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Van a tener que limpiar lo mejor que puedan, limpiar, digamos, todo porque hay todo cochino, digamos, ahí van a lavar lo más posible sin presionar nada, sin retirar cuerpos extraños. Ya saben, los cuerpos extraños pueden estar ocluyendo justo una herida penetrante y al retirarlos pueden hacer más daño que bien, lo van a ver en la siguiente clase. Y además de indicar antibióticos tópicos, tienen que indicar antibióticos sistémicos y también no se olviden que en muchos casos hay que poner el toxoide tetánico, ¿no? La antitoxina del toxoide en el caso de la posibilidad de que el paciente pudiera hacer también problemas por los anaerobios, ¿no? Y referir. No te quedas con el paciente porque estás en el SERUMS, ¿qué más vas a hacer ahí? Nada. Entonces, ese paciente tiene la posibilidad de hacer complicaciones sistémicas y tú en Corocochay no vas a poder. Entonces, lo más que vas a hacer son brindar los primeros auxilios, ponerle un protector adecuado y referir al paciente, ¿no? Esto. Acá está escrito. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, si no tenemos más preguntas. Doctora, una pregunta con respecto a lo que mi compañera preguntó. Si en caso el objeto perforante sería el cuerno, ¿el ojo llega a perderse o hay forma de cómo tratarlo? A ver, no entiendo. El cuerno se lo quedó el toro puesto en la cabeza, se lo llevó. No, se va a quedar en lo el que ojo del... Claro. Es probable, digo, depende del lugar por donde ingrese. Si ingresó de tal modo que hizo que el globo ocular se quedara afuera y te quedas nervio óptico afuera, prácticamente se perdió.
se perdió el ojo. Digo, ojalá que el torero no sea tan piña, la persona no sea tan piña, que justo el toro le ensarte el ojo, digamos, ¿no? Entonces es difícil, no sé si habrá, es probable que haya casos así, pero la más frecuente de los toros, pues es que al embestir, toman otras partes del cuerpo, no el ojo. No sé, salvo que la persona esté ahí, digo, poniéndole la cara frente al toro, ¿no? Pudiera ser. Sí, de acuerdo al tamaño del cuerno, a la profundidad de penetración del cuerpo extraño, que sería en este caso el objeto contundente y perforante, que sería el cuerno del toro, es muy probable que el paciente pierda el ojo. Lo que habría que buscar ahí es que no pierda la vida, obviamente, ¿no es cierto? Que no se vaya a morir, porque ese está súper contaminado, y entonces, ahí está, ¿no? Primero preservar la vida, ¿ya? Después la función visual, y después en última instancia, si no se puede preservar la función visual, bueno, tratar de cuidar que no se pierda el ojo para que no quede ahí después requerir una prótesis. Pero siempre pensar en primero la vida, ¿no? Ver que ventile bien, que esté todo bien, que no esté infectado. Lo más probable es que ese cuerno pues le dé mínimo una sepsis por ahí, ¿no? Porque viene totalmente contaminado. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hay preguntas, terminamos. Y estudien, por favor, cuídense. Gracias, doctora. Chao, nos vemos. Hasta luego.